Muy buenas noches. La tensión aumenta en Venezuela. Se agota el plazo dado a Nicolás Maduro para que convoque elecciones. Enseguida vamos con la última hora de esta crisis en una jornada en la que nuevamente hay convocadas manifestaciones. Las relaciones Canarias-Estado no pasan por su mejor momento a cuenta de los presupuestos de este año. Analizamos la cita que tendrá lugar en los próximos días para intentar poner fin a la crispación. Los futbolistas en el punto de mira de Hacienda esta noche abordamos el fraude fiscal y nos preguntamos si hay que aumentar el castigo a aquellos que evaden impuestos. ¿Qué se esconde en lo más profundo de Internet? Hemos accedido a la cara oculta y peligrosa de la red de redes, donde se comparte información confidencial y en demasiadas ocasiones ilegal. En este portal, por ejemplo, puedes comprar heroína, cocaína, éxtasis, speed, cannabis. Canarias es una de las puertas de entrada de la droga a Europa. Hoy analizamos el papel que juega el archipiélago en las rutas del narcotráfico. Arrancamos. Buenas noches y comenzamos como siempre, como es habitual en El Foco, presentando a algunos de los invitados que van a compartir con nosotros los temas que vamos a tratar, como decíamos, esta noche en El Foco. Y empezamos por Jorge Betancourt. Buenas noches, periodista. Hola, ¿Qué tal? noches, ¿qué tal? Bienvenido. También tenemos a Marta Cantero, habitual. Marta, periodista, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, hola. Y también tenemos a invitados políticos. Héctor Suárez, de Coalición Canaria. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Del Partido Socialista, Gustavo Matos. Buenas noches. Muy buenas noches. Popular, del Partido Popular, Sebastián Ledesma. Bienvenido otra vez al Foco. Buenas noches, un saludo a todos. Y cerramos los invitados con Laura Fuentes de Podemos. Laura, ¿qué tal? Bienvenida otra vez al Foco. ¿Qué tal? Buenas noches. Y comenzamos en el Foco a hablar, fíjense, de la relación entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno central, porque después de semanas de tensiones, parece ser que se abre una puerta, una ventana a la negociación, sobre todo para saber cómo va a quedar el encaje del archipiélago en ese proyecto, en los presupuestos generales del Estado de 2019. Para mañana había previsto una reunión entre Fernando Clavijo, entre el presidente del Gobierno de Canarias y parte del gabinete de Pedro Sánchez, reunión que finalmente, Marina, se va a celebrar el próximo 5 de febrero y con la que se espera bajar un poquito la crispación. Así es, Miguel Ángel, las relaciones Canarias-Estado tienen otra oportunidad para entrar en una nueva etapa. Fernando Clavijo se reúne con la ministra de Hacienda y la de Política Territorial para reconducir una situación que el presidente canario ha calificado así. Tengo que decir que el presidente Sánchez me engañó, ya me engañaron una vez y yo soy una persona optimista y soy una persona leal, pero desde luego no soy inocente. Por lo tanto, vamos a ir con la tarea bien amarrada y vamos a exigir acuerdos firmados. Los puntos de fricción están en los incumplimientos que denuncia el Gobierno de Canarias. Son estos: el REF, los convenios bilaterales y el Estatuto de Autonomía. Una confrontación derivada de los nuevos presupuestos generales del Estado para las islas que Sánchez no entiende. ¿A qué tanto aspaviento? ¿A qué tanta confrontación, tanta gesticulación? El Gobierno de Canarias, por el contrario, subraya aspectos muy concretos: la caída de la inversión estatal en el archipiélago, la eliminación de algunas ventajas fiscales del REF y las ausencias de partidas específicas, como la lucha contra la pobreza, aunque el conflicto no solo está en los nuevos presupuestos. También Clavijo intentará arrancar un compromiso al Estado para que abone los más de 300 millones de 2018 que no han llegado a Canarias, pero ponerse de acuerdo en todos estos aspectos no parece fácil. Así lo valoraba la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, los presupuestos de Sánchez. Yo creo que lo mejor para Canarias es que no se aprueben los presupuestos generales del Estado de 2019, lo digo así de claro. Por su parte, los socialistas canarios defienden la actuación del gabinete de Sánchez y critican así al Gobierno de Canarias. Clavijo que se deje de victimismo y que dé explicaciones de su penosa gestión en el año 2018 en Canarias. Otra de las claves en este conflicto se sitúa en el trato de favor a Cataluña, denunciado por Clavijo. Todos los logros alcanzados con el Gobierno de España podían diluirse como un azucarillo en la necesidad de mantenerse en el poder a toda costa.
Además, advierte con acudir a los tribunales si no se cumple el fuero canario a través de sus principales leyes, el Estatuto de Autonomía y el REF. Como ven, las relaciones están empañadas por acusaciones de engaño o victimismo, según sea la versión. ¿Se podrá fin a la crispación y reconducirá esta situación? Bueno, ya lo han visto, ya lo han oído, victimismo, engaño, desconocimiento. Les transmito y les traslado la primera pregunta, 20 segundos en esta primera ronda para contestar dos cuestiones básicas. ¿Cuál es realmente la situación en las relaciones Canarias y Estado? Y si esta reunión, la próxima, la del 5 de febrero, va a solucionar algo. Jorge, 20 segundos. La política de los partidos ha contaminado la política institucional. Hay un enfrentamiento institucional entre Madrid y Canarias a cuenta del presupuesto. Yo creo que cualquier reunión que tengan para intentar suavizar las relaciones es buena y la reunión del día 5 puede ir en el buen sentido. Yo soy pesimista con las elecciones a tan corto plazo. Marta. Yo también pienso como Jorge, yo venía con la idea de darte una respuesta quizás más optimista después de oír las declaraciones de engaño, de victimismo, de aspavientos. Creo que aunque hay todavía un poquito de margen para llegar a acuerdos, va a ser muy difícil que se lleguen, entre otras cosas porque no se ponen de acuerdo sobre las cuantías que se adeuda realmente el Estado a Canarias. Héctor, también 20 segundos. Todas las reuniones son positivas y esa del 5 de febrero espero que lo será y nosotros somos positivos, al igual que Fernando Clavijo. El tema es que nosotros ya arrancamos la partida con un engaño y ese engaño parte de los presupuestos generales del Estado del año pasado que no cumplen las leyes y a cuando un presidente del gobierno no cumple las leyes, nosotros dudamos que las reuniones puedan ser Héctor. Después te extiendes un poquito más. Gustavo. Bueno, lo que pasa es que el gobierno de Canarias está sobreactuando permanentemente. Sobreactúa tanto que dijo que no le gustaban los presupuestos generales del Estado antes que se presentasen. No habían sido ni siquiera presentados en el Consejo de Ministros y el presidente del gobierno de Canarias dijo que no le gustaban. Hay una sobreactuación porque el 25 de mayo hay unas elecciones y Coalición Canaria sabe que las cosas no le van bien. Esa es la realidad. Sebastián, ¿va a mejorar las relaciones esta reunión? Creemos que va a ser complicado y difícil. Canarias ha pasado a un segundo, un tercer plano. Realmente al presidente del gobierno del Estado no le interesa mucho Canarias. Se ha demostrado en los primeros presupuestos después de la aprobación del REF y del Estatuto de Autonomía. Por lo tanto, somos muy pesimistas de que se pueda llegar a un acuerdo entre el Estado y la comunidad autónoma. Tiempo, Sebastián. Laura, cierras tú esta primera ronda. Yo creo que la gente está cansada de esta especie de novela, de este cruce de titulares que al final no entramos en el fondo, no hay políticas de peso del gobierno de Coalición Canaria, sino lo que hay es un vacío continuo y esa política de la confrontación, de elegir un enemigo externo para poder hacer campaña y política. Al final lo que yo espero es que prime las necesidades de la gente y políticas para la gente y un presupuesto para la gente como este. Gracias, Laura. Tiempo, vamos a entrar en materia. La primera cuestión, lo escuchábamos en ese informe que nos hacía Marina. Clavijo hablaba de engaño y que iba a pedir por lo menos los acuerdos por escrito. ¿Esto es una exageración? ¿Hay fundamento, Jorge? Bueno, yo creo que todos los partidos actúan o sobreactúan en cuanto están en clave electoral. Estamos de camino a unas elecciones, quién sabe si generales, porque un día sí hay y otro día no. Pero yo creo que en este momento todo está contaminado por ese marco, ¿no?, dialéctico de postureo electoral, ¿no? ¿Hubo engaño? No, lo que ha habido es incumplimiento, es decir, incumplimiento porque yo creo que además tampoco tenemos que rasgarnos las vestiduras. En un momento determinado, Canarias fue determinante a nivel de votos para formar mayoría en el Congreso de los Diputados, que se ha convertido en una Cámara de los Territorios. Hoy esas mayorías se forman con los catalanes y los vascos y nos toca ver los toros de la barrera, pero es que es así de sencillo. ¿Engaño, Gustavo? Vuelvo a repetir, sobreactuación es lo que hay. El engaño de momento que se ha producido es el que nos ha hecho el gobierno de Canarias con sus propias cuentas. Lo acaba de decir la audiencia de cuentas de Canarias, que falsearon las cuentas para falsear el déficit. Pero ¿Cómo nos podemos fiar de un gobierno que cambia las cifras? Todas las partidas, Gustavo. Hoy me interrumpe. Acaba, Gustavo, y vamos con Héctor, venga. Hoy estoy disciplinado. ¿Cómo nos podemos fiar de un gobierno, el de Canarias, que hace trampas con sus propias cuentas para reclamar un déficit que no existe y que permanentemente cambia las cifras sobre lo que dice que Madrid le roba? Mira, vamos a ver. El presupuesto está empezando su tramitación parlamentaria. Si comparamos este presupuesto inicial con el inicial del año pasado, del 2018, más o menos las cuestiones están similares. Habrá una negociación. Y luego, no ha habido tantos ministros en Canarias en los últimos 7 meses como en los últimos 7 años. Héctor, contesta, las chumberas, los pabellones militares, Marlaska firmando la Comisión de Seguridad, el convenio de carretera. Escuchamos a Héctor, y luego podemos hablar de alguna cosa más. Lo que no quiero que vengan ministros para que nos digan que Canarias somos
que estamos siempre en un postulado de ser unas víctimas y además que somos insolidarios, que tenemos que ser solidarios. Una de las comunidades autónomas peor financiadas, después de que todos los partidos políticos se pusieran de acuerdo, se aprobara un REF y un estatuto de autonomía, que fue una dificultad, pues bien, Pedro Sánchez con un halo de cambio, y lo que recibimos es frustración, una negociación incompleta, partidas que no se recogen en los presupuestos generales del Estado, y Gustavo dice que bueno, es más o menos el mismo presupuesto. No es el mismo presupuesto, hay partidas que aparecían... No es mejor que el año pasado. Que en el 2018, para Canarias había partidas que aparecían en el 2018 con 42 millones como el plan de empleo, con 18 millones, con 21, y que ahora aparecen a cero. Entonces, este presupuesto para Canarias es peor porque coincido con Jorge, no incidimos tanto en la política estatal porque el PSOE no nos tiene en cuenta. Olvidamos lo fundamental y lo básico de este presupuesto. Primero, que este presupuesto no se lo cree nadie. No se cree nadie las cifras que están o que se reflejan en los ingresos, y no se cree nadie pues cómo se han inflado los gastos. Eso ya no solo la Unión Europea lo está diciendo, ya incluso el propio gobernador del Banco de España lo ha expresado claramente. Entonces, desde el punto de vista de Canarias, nosotros, por mucho que se refleje en partidas presupuestarias, no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque estamos además en un periodo de recesión. En ese periodo que hemos entrado ya de recesión, por lo menos, si no es recesión, porque todavía las cifras nos dan, todavía seguimos en crecimiento, sí podemos hablar de desaceleración económica, ¿no? Marta, guerra de cifras, Rosa Dávila pidiendo que no se aprueben los presupuestos, ¿en qué quedamos? Yo creo que aquí hay una cuestión que el Partido Socialista, porque las elecciones son para Coalición Canaria y para el PSOE y para todos, es decir, todos están jugando con el arma electoral que supone esto. Yo sí he percibido un cambio en el Partido Socialista en el sentido de que se han dado cuenta de que le estaban dando alas a Coalición Canaria, que esa confrontación Estado-Canarias a quien beneficia realmente es a los nacionalistas, y ahora lo que sí se ha producido es un desembarco de ministros para firmar determinadas convenios de distintos tipos para limar ciertas asperezas, pero si vamos a las cifras y al fondo de las cifras, es verdad que Canarias queda mal en la inversión por habitante. Breve, Jorge, y vamos con Laura, venga. Yo tengo una sospecha, Marta. Yo creo que Clavijo tiene un topo metido en el gobierno de Madrid, que es el que está asesorando últimamente las decisiones que toma Pedro Sánchez, porque es que no se puede, desde que Ábalos dijo en el Congreso que no se podía subir la subvención al transporte aéreo de Canarias, a la avenida de Sánchez es un acto electoral, pero no al acto del estatuto, tal, todo ha sido un error tras otro desde el punto de vista institucional, ¿no? Yo creo que el presupuesto que se ha planteado, comparto algunas dudas de Sebastián, yo no creo que estemos en recesión, Sebastián, todavía, ni en enfriamiento económico, pero creo que es un presupuesto muy positivo, porque hace una apuesta por el gasto social, pero hay un problema y es verdad, incumple el REF y Laura. el estatuto, ¿no? A mí me llama la atención el discurso del Partido Popular, sobre todo porque en el Senado, Coalición Canaria, Partido Popular y Ciudadanos, se los recuerdo por si se les olvida, votaron en contra del techo de gasto cuando Europa nos había concedido un mayor techo de gasto. Entonces, a mí me llama la atención que podamos gastar más dinero y que ustedes se nieguen y voten una cosa en el Congreso, una cosa en Canarias y otra cosa en el Senado. Yo no te he interrumpido, si me dejas terminar, por favor. Sí. De lo que veníamos hablando un poco, yo creo que estos presupuestos pueden ser mejorables y pueden mejorarse para Canarias, pero para eso hay que meter enmiendas, hay que meter políticas y dejar de tanta confrontación en titulares y de tantas portadas. Mire, sinceramente creo que trabaja muy poquito para la gente y mucho para los medios de comunicación para decir grandes burradas, pero después políticas no. Perdona Héctor, antes de seguir, vamos a escuchar además una circunstancia, porque estamos hablando de ese proyecto de presupuestos, pero hay que recordar que ese proyecto tiene que superar los trámites parlamentarios y con la situación política actual pues está un poquito complicado. Fíjense lo que decía la propia ministra de Hacienda, Montero, sobre la posibilidad de que no se aprueben y la puerta abierta a elecciones anticipadas. Mi impresión es que el presidente va a cumplir lo que dijo hace unas semanas, en donde estableció que si no había proyecto de presupuesto, las elecciones se celebrarían a lo largo del año 2019. Palabras de la ministra. Una pregunta, Gustavo. ¿Debe Pedro Sánchez convocar elecciones si no se aprueban estos presupuestos? Yo creo que eso es una obviedad, ¿no? Es decir, si no hay un apoyo parlamentario, yo creo que el desenlace político normal son elecciones. El gobierno cumple presentando el primer presupuesto después de casi una década que recoge unas políticas sociales diferentes. Decir que este es un presupuesto que perjudica a Canarias porque no están reflejadas algunas cuestiones de presupuesto, de inversiones, que ya veremos, cuando se sube el salario mínimo interprofesional,
las pensiones no contributivas, se elimina el copago, eso también se benefician canarios y canarias de verdad, reales. Pero vuelvo a un asunto que decía anteriormente rápidamente. Coalición Canaria sobreactúa tanto que mientras algunos consejeros y miembros del gobierno de Canarias se sientan seriamente, profesionalmente, a trabajar con secretarios de Estado, con directores, con técnicos en el gobierno de España para sacar adelante los convenios, otros miembros de Coalición Canaria, como Ana Oramas, incendia en los medios de comunicación y en las tribunas las negociaciones porque alguna parte de Coalición Canaria no querían que se firmaran los convenios, porque se les complicaba el relato. Perdona, Héctor, y esta es una realidad que lo sabe tu gobierno y lo saben responsables, a retomar la pregunta que yo les del planteaba. gobierno de Coalición Canaria. Elecciones anticipadas. Boicoteando los convenios. ¿Sí o no, Sebastián? Pero estamos en el gobierno de que hoy digo una cosa y mañana digo lo contrario, ¿no? Eso, y el que lo lidera es el Pedro Sánchez. Bueno, ¿a ti te parecerá bien que estás pidiendo elecciones permanentemente? Hoy dice una cosa y lo vimos, pero además yo creo que no pasó ni un día, porque vimos a la ministra Montero diciendo de que si no se aprobaban los presupuestos, pues iba a convocar elecciones, lo dijo, y al minuto el señor Ábalos la estaba rectificando. Pero esas son las contradicciones del gobierno que tenemos, ¿no? Héctor. Sí, nosotros, es decir, el surrealismo en el que vive Gustavo, que no vive nadie, es decir, nosotros estábamos boicoteándonos nuestro propio convenio de carreteras para no firmarlo, y lo que estábamos intentando era engañar a la ciudadanía diciendo que mira, ese relato no se lo cree nadie. Mientras pero escúchame, déjame que yo, igual que yo no te interrumpí antes, a pesar de con Pedro Saura los convenios, a pesar de tu Ana Oramas iba al Congreso, Gustavo, acabamos de incendiar. Dejamos escuchar a Héctor, venga. Esa es la realidad. Yo no te interrumpí, a pesar de tu barbaridad, yo no te interrumpí. Lo que yo quiero decir es que el sol se genera un relato en el que él mismo se cree su propia mentira. Lo que está claro es que hay partidas económicas, y eso es verídico, que aparecían en el 2018 que no aparecen en el 2019. Lo que está claro es que acuerdos que son de ley, como es el Estatuto de Autonomía, pregúntale a Pablo Rodríguez, pregúntale a Pablo Rodríguez. Perdona, Gustavo, venga. Pregúntale. Acaba Héctor. En el presupuesto 2018, mientras negociaba con el ministro, Gustavo, vamos a dejar de escuchar a Laura. Venga, no entiendo los diputados, pero es que no me dejan terminar hablar. A ver, Héctor. Héctor, 10 segundos para acabar. 10 segundos, venga. Gustavo, vamos a dejar de escuchar a Héctor, venga. En el Senado que nos incumplen y nos mienten cuando nos dicen que Canarias va a poder utilizar el superávit para políticas sociales, para gasto social, y no nos dejan utilizarlo. ¿Cómo vamos a fiarnos de un gobierno del Partido Socialista? Superávit que no existe. Laura, venga. Superávit que se inventó tu Gustavo, vamos a dejar de escuchar a Laura también, venga. Y que dice que tiene superávit cuando es falso. De todas maneras, retomando la pregunta, a mí lo que me llama la atención es que los primeros 6 meses de 2018, son 6 meses, que no estamos hablando de un mes ni 2 semanas, 6 meses donde estaba gobernando el Partido Popular, los convenios, muchos estaban sin firmar, o el dinero no se había ingresado, o se había ingresado y no se ejecutaba. Una vez llegó el Partido Socialista, empezamos a dar, y los últimos 3 meses, como total, perdona, volvemos así, Héctor, Laura. Marta, venga. Me llama poderosamente la atención una cosa, que es que cuando se va al tema del gasto social y que aumenta el gasto social, que efectivamente aumenta el gasto social para toda España, para los canarios y para el resto de los canarios y para el resto de la península. Pero ese dilema en el que se colocan ustedes mismos también le pasaba al Partido Popular, entre tener que elegir entre mi partido o mi tierra a la hora de defender unos presupuestos, porque hay una parte de inversión territorializada en la que estamos muy mal. Entonces lo que no entiendo es por qué ustedes no entienden dentro de su partido ese concepto. Yo creo que brevemente, Jorge, venga. Sacar conclusiones. Oyéndolos a ustedes está claro que la gente no se debe fiar de nadie, porque nadie se fía de nadie, ¿no? Yo creo que, primero, que hay elecciones en el 2019, si no se aprueba este proyecto de presupuesto, no es potestativo, es jurídicamente imperativo. Hay un precepto constitucional de anualidad en los presupuestos, se pueden prorrogar los del año pasado, pero en julio del año que viene, si no hay presupuestos presentados, hay que convocar elecciones. O sea, no es que yo quiera hacer lo que no. En segundo lugar, yo creo que de verdad deberíamos retomar un poco la cordura. Es decir, estos presupuestos tienen un aumento del gasto social, tienen un exceso de recaudación que no se lo cree nadie, es verdad, pero son los presupuestos que hacen una vocación de gasto social, que puede tener problemas. En el caso de Canarias, coño, reconózcanlo, no se cumple el REF, tampoco se ha cumplido nunca, pero no se cumple el REF y hay partidas que aparecen nominadas con 0 euros. Tenemos que cerrar este debate, lo siento. Tenemos que cambiar de asunto, perdona, Gustavo. Gustavo, tenemos que cambiar de asunto porque la actualidad... Jorge, a ver, cambiamos de asunto. Háganme caso, por favor. Cambiamos de asunto porque tenemos que hablar de
Actualidad, y la actualidad, Marina, pasa por Venezuela. Así es, Miguel Ángel, y es que Venezuela afronta la semana que podría cambiar el rumbo absolutamente del país. Mientras Nicolás Maduro mide sus fuerzas con Guaidó, aumenta de forma exponencial la presión para que se convoquen elecciones en el país. Pues sí, Marina, este sábado se cumple el ultimátum de 8 días que le dio Sánchez a Maduro para convocar elecciones. A este plazo de España se han unido países como Alemania, Francia o Reino Unido. Un límite de tiempo que no asume, por ejemplo, la Unión Europea, aunque también exige la celebración de unos comicios libres y con garantías. Opción a la que Maduro se niega en rotundo, y es que el panorama internacional está muy dividido. Potencias como Estados Unidos, Canadá o Brasil apoyan al autoproclamado Juan Guaidó, pero sin embargo China, Rusia, entre otros países, han posicionado a favor de Maduro. Ahora se perfilan, fíjense, hasta 4 escenarios posibles para el futuro de Venezuela. El primero pasa porque Guaidó pueda mantener su presidencia interina en un proceso de transición. Sin embargo, para que esta situación prospere, es imprescindible el apoyo del ejército, cuya cúpula es ahora leal al régimen. Esta circunstancia nos lleva al segundo escenario, que Maduro permanezca en el poder, lo que provocaría un aumento de la tensión que hay en el país. La vocación del régimen es mantenerse en el poder. Y como forma de mantenerse en el poder, a ellos les interesa aplacar lo más rápido posible este soufflé opositor e internacional que se produce. Entonces, ellos tienen que actuar en función de esa medida, en función de esa estrategia. Es decir, intentar controlar a sus bases, pero sin producir un estado de alarma continuo y constante que haga al ejército llegar a una situación de pragmatismo y posicionarse en el lado contrario. Vamos con el tercer escenario, que pasa por un proceso de diálogo. El principal escollo es la negativa de la oposición a negociar con Maduro a causa de los incumplimientos anteriores. El último y el cuarto escenario, el peor que se contempla, es el alzamiento de algunas unidades del ejército, mientras que otras permanezcan leales al régimen. Esto conduciría con toda probabilidad a un conflicto interno. Hay que tener en cuenta que Venezuela es un país con un componente de armas importante, de armas en manos de la población civil. Y sería difícil controlar, porque no tienen la jerarquía de un ejército armado, cómo actuarían las diferentes células de estos grupos, que los podríamos denominar como casi paramilitares. Con este panorama, la mayor incertidumbre ahora es si estallará un conflicto en Venezuela y cuál será la implicación de la comunidad internacional. Pero también en el foco nos preguntamos cómo se está viviendo esta situación en la propia Venezuela. Esta, ya verán, es la mirada desde dentro mismo del país. Mientras las principales potencias mundiales toman posición en este conflicto, Venezuela agoniza en una crisis sin precedentes. Esta es solo una escena más del terror cotidiano que ahoga al país. Imágenes de dolor y miseria golpean a una población dividida. ¡Para la libertad de nuestro país! No quiero más a Maduro, no quiero más, sufrimos mucho. En las calles, miles de manifestantes protestan contra el gobierno de Maduro, entre ellos el hombre que se ha propuesto reformar el país. Una reforma que arroja un escenario violento. La última semana se saldó con al menos 40 muertos y 850 detenidos, según cifras que revela la ONU. El tipo me agarró, pégate para allá, mamacuevo. Me pegó una bomba en la cara, por eso la tengo partida. Fueron detenidos una mayoría de menores de edad, y lo que me indigna es que nadie se ha preocupado por esos chamos. Mientras la violencia sacude al país, el hambre agota a una población que ha visto cómo su moneda se ha depreciado más de un 24%. Me falta la comida en mi casa, por eso es que vengo para acá. Coño, y voy a ir para abajo a guerrilla porque no, maldito Maduro lo tenemos que sacar. Estamos pasando mucha hambre, señora. Sí.
nunca había pasado esto. En este conflicto ni las parroquias se salvan de los ataques. Han entrado personas identificándose con el madurismo y han destruido el ornato de la iglesia, han profanado el Santísimo Sacramento. En busca de una tregua en las calles, los opositores distribuyen copias de la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional a policías y soldados, aunque muchos de ellos las queman. Este sábado se ha convocado una gran manifestación en Caracas para apoyar al nuevo gobierno. La oposición intentará una demostración de fuerza en un momento en el que aumentan las dudas de que pueda producirse una salida pacífica en este conflicto. Y se incorpora a este debate el activista, también opositor al régimen de Nicolás Maduro, Andy Camejo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Marisol? ¿Todo bien? Tenemos que decir también que hemos invitado a portavoces que viven en las islas a favor del régimen de Nicolás Maduro, pero han declinado la invitación. Y ya les hago la pregunta a los tertulianos. Tienen 20 segundos para contestar. ¿Va a haber en Venezuela conflicto o elecciones, Jorge? No, hay conflicto y va a seguir el conflicto, pero sobre todo hay una catástrofe humanitaria. El problema de Venezuela es que el 86% de la población no llega a consumir 2.200 calorías diarias que se consideran básicas para la supervivencia. Es una ruina económica, es un país quebrado y lo peor es que para recuperarse de esta situación, con Maduro o sin Maduro, va a tardar décadas. Marta. Bueno, yo creo que lo deseable sería que pudiera esto reconducirse de alguna manera hacia unas elecciones y no que acabara en un conflicto que es un derramamiento de sangre y una confrontación, pero yo quiero subrayar el papel de la comunidad internacional, que lo comentaba Miguel Ángel. Yo creo que el papel de la comunidad internacional no es quitar o poner presidentes, es ayudar a que se establezcan unas reglas del juego en el que puedan los propios venezolanos Tiempo, caminar hacia Marta. otro lado. Héctor, ¿va a haber un conflicto o van a haber elecciones? El conflicto existe. Hay una crisis económica, política, incluso una crisis social y humanitaria. Y esa crisis que existe, tenemos que buscar alguna fórmula para resolverlo. Y lo que no le podemos es dar margen a aquellos que quieren seguir manteniendo al pueblo venezolano en crisis. Yo creo que hay que apoyar los preceptos de la Asamblea Nacional Venezolana y convocar unas elecciones libres, limpias y democráticas. Tiempo, Héctor. Gustavo. El conflicto ya existe. Y según lo que hagamos también desde fuera, el conflicto puede ir a peor o el conflicto puede ir a mejor. Creo que tenemos que tener máxima responsabilidad y ayudarles para que puedan tener unas elecciones libres lo antes posible y encaminar un país que, como decía Jorge, va a tardar décadas en recuperarse. Sebastián. La máxima responsabilidad tiene que ser ponernos del lado de los venezolanos que están siendo masacrados por un dictador, por un tirano sanguinario. Esa es la responsabilidad que la comunidad internacional tenemos que tomar. Es decir, no podemos seguir permitiendo que este dictador siga ahí y, por supuesto, no puede convocar elecciones. Tiempo, Sebastián. Laura, no sé si eres más optimista, ¿van a haber elecciones o...? Está claro que es lo que debería haber, deberían haber ya urgentes, son necesarias, pero sobre todo hay que pensar en la gente, gente que está pasando hambre, gente que está muriendo en las calles, de todos los bandos, y al final creo que, como decía, en este escenario de confrontación, la comunidad internacional tiene un papel que debe asumir de forma responsable y no temerario, como muchos políticos y muchos países están haciendo. Creo sinceramente que el papel de mediación y negociación pacífica de Europa Tiempo, es vital. Laura. Le preguntamos ahora a Andy, no sé si eres más optimista, ¿crees que va a haber elecciones de aquí a un periodo corto de tiempo? No, en este momento creo que elecciones no van a haber. En Venezuela, básicamente en un periodo corto. No creo que existan porque, en primer lugar, sabemos perfectamente que los poderes hay que reestructurarlos, hay que hacer un proceso de reingeniería. Evidentemente no se puede ir a un proceso de elecciones con el mismo CNE, con el mismo TCJ usurpador también. Y es lógico que nosotros tengamos que hacer una reestructuración de todos estos poderes en Venezuela. Gracias, Andy. Les digo al resto de los tertulianos, Maduro se muestra tajante. No sé si ustedes creen que va a sucumbir a la presión internacional. Mira, yo con Maduro, después de ver el espectáculo que montó con la presentación de la nueva moneda venezolana, el petro, que iba a ser una revolución internacional y un premio Nobel de Economía, sí, yo he llegado a la conclusión de que Maduro está demenciado. Es decir, la sensación que me da es que el problema, la clave está en el ejército. La clave está en si la presión internacional, si los embargos norteamericanos, si la desesperación del pueblo, porque aquí estamos hablando muy cómodos sentados. Yo tengo amigos en Venezuela y les aseguro que la vida en Venezuela es un infierno, en Caracas, básicamente. Yo creo que aquí se puede producir una quiebra en cuanto el ejército se fragmente y se divida.
Marta. Yo creo que aquí la cuestión es un poco cuál puede ser la salida, ¿no? Para no tener que llegar a un conflicto, porque si se divide el ejército y se va a una guerra civil o algún tipo, ¿qué salida es la posible? Cuando tú hablas de la posibilidad de que haya un gobierno que tiene que reestructurar, ¿no? Pero un gobierno, ¿qué gobierno? Porque Maduro representa lo que representa, pero Guaidó representa lo que representa y tiene las tutelas también que tiene. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? ¿Qué figura puede o debe salir que haga una transición en ese país que no esté tan señalado por uno u otro bando, ¿no? Es que, mira, definitivamente aquí hay que derribar algunos mitos, ¿no? Juan Guaidó es presidente constitucional de Venezuela. Para eso está la Constitución y que me lo digan los estudiosos en leyes, por encima de la Constitución en un país, nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que los procedimientos que se han dado, por ahí veo medios de comunicación que dicen autoproclamación. Eso no existe en Venezuela. Proceso de autoproclamación no existe. El mecanismo de la Constitución nos lleva directamente a que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y elegido por el pueblo además, también asuma la presidencia cuando hay, por supuesto, un vacío de poder en este caso. ¿Y qué pasa? Hay un vacío de poder porque sencillamente el señor Nicolás Maduro dejó de ser presidente el 10 de enero del año 2025. Laura. Pero eso es una, sí, eso es una ficción. Quiero decir, la realidad, yo estoy de acuerdo contigo en que es un mecanismo constitucional, pero las leyes en Venezuela tienen el valor que tienen hoy, es decir, son papel mojado. La realidad es que a Maduro habrá que echarlo por la fuerza, o sea, pero lo pinten como lo pinten, por la fuerza de la presión económica o porque el ejército le quite el apoyo y se caiga solo. Breve, Jorge, Laura, por favor. Creo que el déficit democrático de Venezuela lo sabemos todo, pero al final no podemos seguir hablando de constituciones como si fueran, en muchos casos, lo que son al final papel mojado, pero nos olvidamos de que por detrás están lo que estamos hablando, gente que realmente lo está pasando súper mal. Entonces, al final me da la sensación que desde esta posición cómoda, desde aquí, desde Canarias, sabiendo que tenemos a muchos familiares y amigos allá, aún así nos es muy cómodo hablar de todo esto, sabiendo que no vamos a estar nosotros en la calle, no vamos a recibir nosotros balazos. Por eso a veces me molesta cuando la gente habla de confrontación, sabemos que no hay muchas más salidas, pero es verdad que si hablamos de guerra, de una intervención militar extranjera, es muy peligroso. Una guerra civil es muy peligrosa. O sea, creo que nosotros favorecer la mediación pacífica y esas posiciones intermedias es lo que debería hacer Europa. Además, es la Constitución de Europa, los derechos humanos. Aquí o sea, vamos nos olvidamos a ver, de los derechos cuando humanos. se habla y se expresa, ¿no? Porque ese es el régimen de Maduro, ¿no? Que siempre habla del imperialismo americano porque le interesa siempre estar hablando de Estados Unidos, Realmente aquí el que se está sublevando, el que está sufriendo, el que está siendo sometido y está siendo avasallado es el pueblo venezolano. Y el pueblo venezolano es el que se ha rebelado contra un tirano dictador. Y eso es lo que hay, es decir, con un tirano dictador no se puede negociar. Aquí lo que tiene que hacer es simplemente, yo estoy de acuerdo con Jorge, principalmente en que el ejército es el que juega el principal papel. Y el ejército se va a dar cuenta de que no puede seguir apoyando a un dictador como Maduro. Nosotros continuamos con el debate, pero queremos añadir una voz nueva, Miguel Ángel, de un político muy influyente, histórico, político español, vasco, que tiene mucho que contarnos. Pues sí, porque seguramente mucha gente desconoce lo que liga a este político con Venezuela, y es que nació en Venezuela. Como tú has dicho, Marina, estamos hablando de un político histórico del País Vasco que, como decíamos, nació en Venezuela y tiene permanentemente contacto con el país sudamericano y sabe perfectamente lo que se mueve en él. Saludamos ya a Iñaki Anasagasti. Señor Anasagasti, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, decíamos que nació en Venezuela, que mantiene esa unión personal con el país. Además, usted siempre se ha considerado no partidario del régimen chavista y en este caso tampoco del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo está viendo la situación actual en Venezuela? Pero fíjese, no soy el único político nacido en Venezuela. Chiqui Venegas nació en Caracas, Gregorio Ordóñez nació en Caracas, el que fue presidente de la Comunidad de Baleares, Antic, nació en Caracas. Es decir, que hay muchísimos... ¿Por qué? Productos del exilio o de la emigración, ¿no? Venezuela, no se puede decir... ¿Por qué se ocupan ustedes tanto de Venezuela y no se ocupan de China? O esas cosas que están diciendo. Hombre, porque Venezuela, y sobre todo Canarias, no digamos Canarias. Canarias es que medio Venezuela es Canarias y gallega. Por tanto, tenemos a Venezuela en el corazón, ¿no? Y la situación de Venezuela es límite. Nosotros, durante años, porque el golpe de Estado lo dio primero Chávez, Hugo Chávez, era un militar que dio un golpe al presidente Carlos Andrés Pérez. Y la gente se olvida de eso, de que esto surge de un golpe de Estado. ¿Que luego ganó las elecciones democráticamente? Las primeras sí, las siguientes no. Yo he sido observador en elecciones en Venezuela en 2 oportunidades y aquello era una farsa, fraudulentas totalmente, además,
en Europa, ¿qué país tiene voto electrónico? El voto electrónico es fácilmente, bueno, planificable, por tanto, y muy poco verificable, con la máquina capta huellas, en fin, ese tipo de cosas. Señor, por tanto, lo de Venezuela ha sido una tragedia durante años y además ha sido una desgracia que no se haya podido, de una manera serena, porque siempre te decían, ya está bien de hablar de Venezuela. Hombre, ya está bien de hablar de Venezuela porque aquello es una dictadura, no es una democracia. Señora Anasagasti, ¿usted cree que Nicolás Maduro va a ceder a la presión? Bueno, depende. Saddam Hussein y Gaddafi no, porque ese tipo de dictadores que están absolutamente enloquecidos y creen que tienen el apoyo en este momento de Rusia o que tienen el apoyo, no sé, de Osetia del Norte o de Corea o de China, van a hacer algo. Yo creo que no. Yo creo que aquí hay dos problemas que solucionar. El tema del ejército, que sí, efectivamente, los generales están con Maduro. Ya veremos, porque también Pérez Jiménez tenía el ejército a su favor y al final terminó no teniéndolo, ¿no? Y luego Cuba, que no se habla de Cuba. Cuando se pone la gente muy nerviosa porque Trump parece que va a hacer una injerencia militar y no sé qué cosas, pero es que hay que decir que la injerencia de verdad es Cuba, que hay 22.000 cubanos en lugares estratégicos, no solamente en la sanidad, sino fundamentalmente en el ejército, en la inteligencia, en los lugares de control. Cuba hay que solucionar el problema. ¿Cómo se puede solucionar? Hombre, yo creo que la alta diplomacia internacional tiene que silentemente trabajar en muchos frentes, no solamente con la amenaza, sino fundamentalmente pues llevando al ánimo del ejército. Nosotros ayer aquí en el Consulado de Venezuela fuimos donde la cónsula a decirle, oiga usted, el presidente encargado en este momento es Juan Guaidó. Juan Guaidó, por tanto, sí. Y no nos abrió la puerta, pero en otros lugares, por ejemplo, en Miami y en Portugal, pues el cuerpo diplomático pues ha dicho que sí. Es decir, poco a poco se está resquebrajando, pero efectivamente hace falta un Consejo Nacional Electoral. Otra cuestión, señor Anasagasti, otra cuestión, porque está analizando también la postura de diferentes países. ¿Qué le parece la postura de Pedro Sánchez, del gobierno español y también de la Unión Europea con Venezuela? Mire, yo he hablado mucho de esto con Felipe González, la tiene clarísimo. Felipe González, socialista, que además hizo públicamente hace poco que no había podido hablar de este tema con Zapatero. Yo tampoco. Y hemos querido hablar con Zapatero 1.000.000 de veces. Zapatero es un cobarde y un personaje nefasto en la política venezolana. No se puede ser mediador de una de las partes, porque uno no se convierte en mediador, se convierte en una especie de correa de transmisión de lo que quiere una de las partes. La política española, yo hablé con Sánchez, además casualmente cuando estaban enterrando a Chiqui Venegas, que era caraqueño. Y lo tenía muy claro porque uno de los senadores, que actualmente es portavoz, Ander Gil, estuvo en Caracas en el año 95, que también estuvimos nosotros, que fuimos a visitarle a Leopoldo López, que no nos dejaron visitarle, también a Ceballos en el helicoide. Solamente pudimos ver a Ledesma, el alcalde de Caracas, que estaba en arresto domiciliario. Pero yo hablé de esto con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez lo tenía clarísimo. Lo que pasa es que luego ha estado condicionado por el tema de Podemos. Pero ya ha visto usted que Pablo Iglesias un día dice que efectivamente se equivocó y tenía derecho a rectificar, pero ahora con los problemas que ha tenido con Íñigo Errejón, pues ha rectificado y ahora está diciendo otra cosa. Es decir, son grandes culpables, porque yo a Monedero le conocí en Caracas. En una de estas observaciones electorales, ahí estaba Monedero diciéndome que tenía yo que ir a las misiones para ver cómo funcionaba la sanidad. Y la sanidad la han destruido totalmente. Y no hay posibilidad incluso de llevar medicamentos a Venezuela. Por tanto, es una situación terrible. Una última cuestión y le pido brevedad, y a lo mejor le pregunto lo imposible, señora Anasagasti, pero ¿cómo se sale de esta situación? Con presión, fundamentalmente con presión, con las ideas claras, porque hasta ahora no ha habido ideas claras. Yo creo que lo novedoso es que la Comunidad Europea, Estados Unidos, Canadá, los países americanos, la OEA, Mercosur, es decir, una presión internacional muy fuerte. Y luego medios de comunicación ser muy beligerantes, porque hay medios de comunicación que todavía dicen el autoproclamado, como si Juan Guaidó fuera un personaje que se le ha ocurrido ser presidente porque le da la gana. Es el presidente de la Asamblea Nacional elegida democráticamente y además la Constitución ante un vacío de poder tiene que actuar, ¿no? Por tanto, ser muy beligerante. Yo soy muy beligerante aquí con los medios de comunicación que tenemos. Aquí los medios de comunicación vascos lo tenemos colonizados por gente de Bildu. Y que tienen, oye, estuvieron en la toma de posesión de Maduro hace una semana. Por tanto, esa gente, ¿cuál es la referencia internacional que quieren para este país? ¿Venezuela? Cuando han fracasado todas estas ideas. Yo creo que esa pedagogía la tenemos que hacer. Mucha presión. Muy bien, señor Anasagasti, le agradecemos que haya estado esta noche en directo con nosotros en El Foco desde Bilbao. Muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches a ustedes, muchas gracias a ustedes.
Bueno, Marina, está la postura de, como tú decías, un político vasco histórico que tiene raíces, como alguno de los que nos comentaba con Venezuela. Así es, Miguel Ángel, durísimas palabras que ha tenido Ana Sagasti referidas al expresidente del gobierno. Zapatero le ha llamado cobarde y también para la formación de Podemos, Laura. Bueno, a mí me llama la atención, es verdad que todos podemos rectificar, yo creo que en su momento, y como alguien además vivido que ha nacido en Canarias, que ha tenido familia en Venezuela, que tiene amigos en Venezuela y que conoce un poco la realidad, salvando las distancias, porque es muy fácil, como dije antes, hablar desde aquí y no estar allí y no vivirlo. Yo creo que Pablo Iglesias y algunos compañeros del partido han rectificado y han cambiado sus posiciones. ¿Por qué? Porque cuando empezó Chávez todo era, pues, no voy a decir bonito, pero todo parecía mucho más bonito de lo que ha acabado pasando y de lo que ha pasado con Maduro. Creo que no se puede negar la crisis que ya dije antes que hay de legitimidad y de déficit democrático, pero sobre todo de condiciones humanitarias. Por eso digo que Europa, en este momento donde los inicios de Europa fueron los derechos humanos y la mediación pacífica, tiene ese papel y no de alimentar más confrontación ni más guerra. Gustavo. Sí, me Gustavo, gustaría, después Héctor. Sí, recordar que Unidad Popular, creo que es el partido de Leopoldo y de Guaidó, pertenece... Voluntad Popular, perdón, pertenece a la Internacional Socialista. Lo digo, que somos compañeros en la Internacional Socialista, el Partido Socialista y el partido de Guaidó. Lo digo por un dato que quizás a veces pasa inadvertido. Es verdad que algunos partidos socialdemócratas, socialistas latinoamericanos, no se han comportado o no han estado a la altura, algunos, como el Partido Socialista de Chile, con el partido de Guaidó. A mí lo que me preocupa de esta situación es que se reproduzcan escenarios de la Guerra Fría de los 70 en Latinoamérica. Es decir, o la colaboración internacional es la búsqueda de soluciones, pero como... Gustavo, breve, por favor. Como los bloques se coloquen, porque no nos olvidemos que Venezuela tiene petróleo y es una golosina para algunos, para el juego de los bloques internacionales. Si al final Rusia, China se colocan de un lado, los Estados Unidos y la comunidad internacional por el otro, al final, en vez de ayudarles, vamos a crear un conflicto peor. Y yo creo que eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Yo coincido que tiene que ser una solución pacífica, que tiene una solución que haya diálogo y consenso. Pero lo que creo es que este suflé que tiene ahora la oposición, o en este caso que tiene Guaidó y todos los venezolanos que están sobre todo luchando y trabajando para que haya un cambio en Venezuela, no es de ahora, no es por estas manifestaciones. Esto es hace meses y hace años. Es decir, esta denuncia que ahora se están sumando algunos partidos, unos con más o menos tibieza, es decir, la veíamos muchos hace muchos años. Y aquí antes, hace un año, hace 6 meses, generaban discursos con Maduro de esperanza, de cambio, de un modelo a seguir, y era totalmente lo mismo que están sufriendo ahora los venezolanos. Yo creo que esas contradicciones que ha puesto de manifiesto Ana Sagasti de manera brillante, yo creo que es lo que tenemos que hacernos algunos mirar. Me gustaría preguntarle antes a Andy qué le ha parecido. ¿Qué te ha parecido, Andy, la postura de la Unión Europea? ¿Quizás demasiado tibia o contundente con ese plazo? A mí me parece que la postura de la Unión Europea incluso ha sido hasta egoísta, si te soy honesto. Bastante egoísta porque, tú lo decías, es muy fácil hablar desde acá o tal cosa. Mira, allá la gente está sufriendo, está pasando hambre, necesidad. Hay niños que mueren a diario por desnutrición, lamentablemente por políticas equivocadas. Un país que era medianamente industrializado lo transformaron en 100% importador, por ejemplo, para que las grandes mafias se apoderaran precisamente de toda esta cantidad de remesas y de situaciones. Pero ¿qué pasa? Y te lo digo con honestidad, me parece que ha sido una actitud egoísta, porque incluso no han debido pasar 8 días. Han debido pronunciarse de una vez y decir, mira, reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, porque al fin y al cabo lo que tenemos allá es un títere del castrismo de Cuba, llamado Nicolás Maduro. Jorge. Sí, pero vamos a ver, yo creo que la diplomacia siempre es lenta, ¿sabes? Y desgraciadamente es así. De todas maneras, vuelvo a repetir lo mismo, es decir, solución pacífica, ojalá. Pero la realidad a veces es triste, pero no tiene remedio, ¿no? Yo quiero decir una cosa, el nacionalsocialismo bolivariano contó primero con el apoyo importante de grandes masas de ciudadanos. O sea, vamos a no engañarnos. Uno, ¿qué es lo que ocurre ahora? Que el pueblo venezolano ha abandonado, mucho antes que algunos políticos españoles, yo creo que Podemos tiene derecho a rectificar, aunque Íñigo Errejón hace 4 meses seguía alabando el régimen de Maduro. Pero, quiero decir, engañó al pueblo y a otras personas y a otros partidos en el mundo y dejó de contar con el apoyo del pueblo. En este momento es que el pueblo mayoritariamente en Venezuela no está con el régimen. Sí, pero perdón, igual Pablo Iglesias se llenó los bolsillos con el dinero venezolano.
273.000 dólares mensual por asesorías de desarrollo social. Igual que social. otros políticos del Partido Popular. Muy breve, tenemos que continuar, queremos que conozcan nuevos testimonios, testimonios durísimos que ha dejado todo este conflicto en Venezuela. Miguel Ángel, ¿los tienes tú? Pues sí, porque una de las imágenes más comunes en los últimos años es la de miles de venezolanos emigrando, exiliándose del país por cuestiones, por ejemplo, de inseguridad, por sus ideas políticas o incluso por pasar hambre. Vamos a hacer un recorrido por varios países y empezamos en Costa Rica. César Vargas, buenas noches, en España. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, llevas 10 años viviendo en Costa Rica, saliste, te exiliaste, emigraste de Venezuela. ¿Por qué te fuiste de Venezuela? Bueno, muchísimas gracias primero que todo. Y bueno, comentarles un poco, pues obviamente salí hace 10 años por ya las razones que se avecinaban. En ese momento no estaba tan fuerte la situación como está hoy en día, pero ya se veían indicios de lo que iba a ser y de la crisis que iba a acontecer. Entonces un tema vital era el tema de la inseguridad. El tema de la poca oportunidad que en aquel momento los jóvenes teníamos para surgir, ¿verdad? Y mucho el tema político, ya que por lo menos en mi caso particular, en aquel momento existió una lista que básicamente bloqueaba a todos los jóvenes para trabajar en el gobierno o en las instituciones que poco a poco fueron expropiando. Entonces básicamente ese bloqueo por cada una de las partes pues me llevó a emigrar, ¿verdad? César, y una última cuestión también, y te voy a pedir un poco de brevedad porque se nos echa el tiempo encima. No sé si te has podido comunicar con amigos, familiares en Venezuela. ¿Cómo estás viviendo esta situación? Bueno, por supuesto, informado como desde afuera, pues mucho por los medios de comunicación, por las redes sociales más que todo. Me queda poca familia en Venezuela, muchos ya han salido, pero sí la poca familia que me queda, en unos días, pues nos mantiene bastante informados sobre la situación y lamentablemente más que todo es en el sentido de ayudas de que necesiten o de cosas que requieran, ¿verdad? Para más que todo subsistir, ¿verdad? César Vargas, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en El Foco. Bueno, de Costa Rica nos vamos a Brasilia, la capital de Brasil. Allí nos escucha también y nos ve Roderick Navarro. Roderick, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un placer estar con ustedes y saludar a nuestra comunidad venezolana allá donde se encuentran. Bueno, Roderick, tú tienes una historia también muy particular porque, si no me equivoco, estás en busca y captura por la justicia venezolana del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué estás en busca y captura, Roderick? El régimen de Nicolás Maduro me culpa a mí y a Eduardo Vitar de la rebelión militar que ocurrió el día 6 de agosto del 2017, encabezada por el capitán Juan Carlos Caguaripano, quien se encuentra en la cárcel y está torturado. Y ese día nosotros reconocimos el paso que ellos dieron en apoyo a la resistencia que había en las calles, y a partir de ese día se consolida públicamente lo que es la resistencia cívico-militar y nuestro movimiento Rumbo Libertad, pues que hace parte de la resistencia, apoya la rebelión de todos los militares venezolanos. Roderick, ¿usted confía que finalmente Juan Guaidó sea reconocido, sea finalmente el único presidente en Venezuela? En la medida en que la comunidad internacional acompañe al presidente interino Juan Guaidó y en la medida en que los venezolanos sigan acompañando su investidura, yo creo que se van a dar la situación necesaria para que Maduro salga finalmente del poder. Pero recordemos que no es fácil. No es fácil porque ahí está la presencia de grupos como Hezbollah, Hamas, el grupo guerrillero de Colombia, las FARC, el ELN y los grupos denominados FBL. Y ellos tienen además un esquema de corrupción muy importante que ha realizado el castrismo en Venezuela. De tal manera que se necesitan acciones contundentes, ojalá sea pacífica, como escuché hace un rato allí, pero la verdad es que se necesita de mucha fuerza, mucha cohesión, para que nosotros podamos cesar la usurpación y finiquitar lo que es el proceso de liberación para luego pasar a lo que es la transición. Roderick Navarro, desde Brasilia, desde Brasil, muchas gracias también por estar con nosotros esta noche en El Foco, en Canarias. Buenas noches. A ustedes, un abrazo. Bueno, Marina, estos son dos ejemplos de exiliados, de personas que tuvieron que salir de Venezuela en los últimos años. Así es, Miguel Ángel, testimonios durísimos que hablan de lo que está ocurriendo en Venezuela y lo que lleva ocurriendo en los últimos 20 años. Yo le quiero preguntar a nuestros tertulianos, este fin de semana, cuando se cumpla ese plazo y seguramente Francia, Alemania y España ratifiquen a Guaidó como presidente de Venezuela, ¿va a cambiar algo, Marta?
Bueno, ojalá, la esperanza es que cambie. Es decir, yo creo que aquí ya se ha analizado lo suficiente, hay gente mucho más experta y puesta en cuál puede ser la salida. A mí, si me permite, sí quería hacer un apunte sobre algo que ha sucedido aquí, que también comentó Ana Sagasti, que es que todavía a estas alturas se sigue haciendo con Venezuela política española y nacional, y que siga utilizándose, tal y como están las cosas ahora en Venezuela, como arma arrojadiza dentro de la política. Yo creo que eso está de más. No importa para nada lo que es la política nacional, lo que importa ahora es cómo se resuelve Venezuela, cómo están los venezolanos y qué salida se le da a ese conflicto, y no la utilización que se hace de él dentro de este país. La política la está haciendo Podemos, y lo vemos perfectamente en las declaraciones de Marta, que yo creo que está obsesionada Perdona, me llamo Laura. de Laura, perdón, y está obsesionada, Marta, ella sí se llama Marta. Laura está obsesionada con el Partido Popular, es decir, sabemos perfectamente, y está más que comprobado, está incluso con sentencias judiciales, que Podemos se financió del régimen de Chávez, y todavía me habla del Partido Popular. Que mira, Marta, Laura, si quieres hablamos del Casaplón, hablamos del explotador laboral Echenique, podemos hablar de 20.000 cosas y de 20.000 casos. Aquí no hemos venido a hablar de eso, hemos venido a hablar, no, Laura, hemos hablado simplemente, hemos venido a hablar del pueblo de Venezuela que está siendo masacrado, estamos hablando del pueblo venezolano. Se están yendo del tema. Héctor, Coalición Canaria ha querido que Sánchez lidere esta oposición en contra de Nicolás Maduro. ¿Ustedes lo tienen claro? Nosotros creíamos que cuando hizo el otro día la rueda de prensa para anunciar ese día de margen que le dio a Maduro, no tenía que haber dado de ningún día de margen, tenía que haber declarado ya, porque Maduro no va a ceder. Hoy ya Maduro ha dicho que no va a convocar elecciones y que no va a aceptar la presión internacional. Pues ahí ya tenían que haber liderado una solución con los países que están de acuerdo con ese cambio, esas elecciones libres, ese cambio de postura, ese cambio de tendencia, esa esperanza que le puedan dar a los venezolanos y a las venezolanas. Y lo que tiene que hacer la comunidad Europa es ponerse de acuerdo con todas aquellas naciones aliadas y generar un frente común, no asfixiar más a los venezolanos y a las venezolanas, no generar elementos que puedan llevar a una guerra civil, pero sí coordinarse específicamente para intentar que haya unas elecciones libres, democráticas y útiles en Venezuela, porque actualmente, como bien dijo Jorge, el pueblo ya no está con esa forma de hacer política. Sánchez ha cambiado. Sánchez en la Internacional Socialista llamó tirano claramente a Maduro. Yo creo que hay un cambio de posición clarísima y ya el régimen de Maduro es insostenible. Pero no nos engañemos, ni engañemos a la audiencia. Quien tiene el protagonismo y tiene la capacidad de cambiar la situación es el pueblo venezolano, que está harto de un régimen dictatorial. ¿Se le puede ayudar desde fuera? Claro. Alguien tan poco recomendable como Trump ha hecho lo que tenía que hacer, embargar cuentas de PDVSA en Estados Unidos, embargar el retorno del petróleo, etcétera, etcétera. Todo eso está muy bien, pero la situación está en que en el momento en que los generales mantenidos en el lucro por el régimen chavista se den cuenta que Maduro va a caer, los generales huirán, porque las ratas son las primeras que abandonan el barco, en este caso las últimas. Andy, el ejército es crucial. ¿Qué crees que va a hacer? Sí, yo creo que hay un quiebre dentro de las Fuerzas Armadas. Si no existiese este quiebre, estaríamos hablando en este momento de otra cosa. Por supuesto, se necesitará el quiebre completo de las Fuerzas Armadas. Sabemos perfectamente y tenemos contacto con oficiales de rango medio alto y medio bajo, en donde sencillamente se están dando los pasos necesarios para que exista completamente ese rotundo apoyo al presidente Juan Guaidó. En Venezuela no va a existir una guerra civil, porque simplemente el 95% ya de la población está en contra de Nicolás Maduro y de su locura ideológica, ¿no? Entonces, básicamente la gente que cree que en Venezuela se va a dar una guerra civil, no existirá una guerra civil. En Venezuela lo que va a existir es un quiebre institucional de las Fuerzas Armadas, en donde se van a poner del lado correcto de la historia. Sí, bueno, por retomar una cuestión muy rápida y entrar de esto de cómo se utiliza el tema de Venezuela en la política interna española, que creo que no debe hacerse. Hombre, hay una diferencia cuando hubo Chávez, le faltó respeto al presidente Aznar, y Zapatero le hizo rectificar, y cómo Maduro le faltó respeto a Pedro Sánchez, y de luego los líderes de Ciudadanos y del Partido Popular no se han comportado como hizo Zapatero en aquella ocasión. Pero a mí lo que sí me parece, porque has preguntado sobre el plazo, la presión del gobierno español no es solo no es única, ese pronunciamiento lo han compartido más países de la Unión Europea. Se trata simplemente de legitimar, de ir quemando etapas, porque esto es diplomacia internacional.
por supuesto, estoy convencido que el presidente, cuando dijo eso de los 7 días, sabía perfectamente que Hugo Chávez no las va a convocar. Gustavo, pero hay que, ir legitimando. Tenemos que irnos a publicidad. Volvemos en 4 minutos. Hablaremos de fraude fiscal y de muchísimos más temas. Regresamos al foco y vamos a hablar, como anunciaba Marina antes de la publicidad, de fraude fiscal. ¿Saben que el fraude fiscal genera miles de millones de agujeros en las arcas públicas españolas? Y sobre todo, un agujero que proviene en muchos casos de fraude de las grandes fortunas, entre ellas caras conocidas. La última, la de Cristiano Ronaldo. Seguro que han visto esas imágenes, Marina. Así es, Miguel Ángel. Así que vean estas imágenes. El futbolista Cristiano Ronaldo salía así de sonriente de los juzgados. Fue condenado a 23 meses de prisión y al pago de 19 millones de euros por 4 delitos fiscales. No es el único caso en el fútbol. Messi fue condenado a 21 meses de cárcel y a pagar 2 millones de euros. También han sido encausados Falcao, Xabi Alonso, James, Di María, Modric, Marcelo, Contrao, Mascherano e incluso Mourinho. Pero ¿cuántos presos por no pagar impuestos a gran escala hay en las cárceles españolas? Realmente muy pocos. Para cometer delito fiscal, la cantidad defraudada debe superar los 120.000 euros. Pero a diferencia de los trabajadores con nómina perfectamente controlados por el fisco, las grandes fortunas lo tienen más fácil. Está claro que la ingeniería fiscal que utilizan los grandes patrimonios necesita de asesores fiscales que les ayuden a bordear el límite legal de las normas y así pagar menos impuestos. Y claro, cuando se utilizan asesores fiscales, no solo en España, sino también en el extranjero, el coste de esta factura es muy alta y solo van a poder acceder a ellos la gente de gran poder adquisitivo. El problema de fondo es que España es de los países con menor recaudación de impuestos. La presión fiscal sobre el PIB es del 34,5%, casi 7 puntos inferior a la media de la zona euro. Y aunque esta presión ha crecido en los últimos años, ha sido a cargo de la contribución de familias y asalariados, mientras que la recaudación de empresas y rentas de capital ha descendido. Tal es así que las familias contribuyen al 82% del total de la recaudación del país. El sistema tributario español es muy injusto. Está centrado fundamentalmente en las rentas de las clases medias que tienen una retención, con lo cual la recaudación es muy fácil. Pero también nos preguntamos cuánto influye en estas actitudes la cultura de la picaresca. Antes de 2007, 5 de cada 10 españoles excusaban al defraudador fiscal, aunque la crisis ha influido en estas opiniones y hoy son solo 2 de cada 10 los que secundan esta postura. Seguimos viendo imágenes como estas. Hasta boca de chicos. Unos incomprensibles vítores a estos personajes cuando evadir impuestos resta recursos a servicios públicos esenciales, como la sanidad o como la educación. Pero las penas de prisión entre 1 y 5 años no parece que sean disuasorias. Por eso hoy nos preguntamos, ¿debe aumentarse el castigo a los defraudadores? Pues recuperamos esa pregunta y la ponemos en el debate. 20 segundos para contestar. Sobre todo, si después de casos como el de Cristiano Ronaldo o el de Messi, se deberían endurecer las penas de delito fiscal. 20 segundos, Jorge. Yo creo que las penas de delito fiscal, que son imprescriptibles en España, por cierto, es uno de los pocos delitos que es imprescriptible. Yo creo que son ya bastante duras. Creo que el que evade al fisco lo que tiene que hacer es pagar la multa correspondiente y elevar las cuantías de las multas, pues me parecería bien, pero no creo que sea una cuestión de que se arregle con cárcel. Marta.
Yo también dudo de la efectividad que pueda tener una medida de ese tipo, que es para lo que se plantearía, ¿no? Para que otros desincentivar que otros defrauden. Yo creo que lo que hay que ir es a una reforma fiscal en condiciones para que no sea tan injusto como es y a un incremento de los recursos que tiene el Estado para poder controlar a los defraudadores previamente, como en otros países. Héctor. Cuando se plantean cambios en la ley, cuando está el foco mediático, nos olvidamos que a lo mejor tenemos que abordar cosas como la violencia de género, como modificaciones que realmente pero en esta cuestión, Héctor, pero en esta cuestión puntual, yo creo que lo que tenemos es que irnos a una mejor recaudación y a un elemento recaudador más justo, que se recaude en función de lo que tienes y no que soporte la clase media la mayoría de los impuestos. Gustavo, ¿aumento de penas o no? No, cambio de cultura, que haya un reproche social mayor, no puede ser que esto sea la alfombra de los Oscars a un tío que es un defraudador, que no haya amnistías fiscales como la de los amiguetes del gobierno, declarada inconstitucional, y recursos para los inspectores y para la agencia tributaria. El resto son, en fin, titulares, y no solo defraudan a los futbolistas, los empresarios, especuladores. Gustavo. Sebastián. No, gracias, que el Partido Socialista nunca hizo ninguna amnistía fiscal. Gracias. ¿Declarada inconstitucional? No, bueno, estamos en la primera ronda, venga, 20 segundos. Pero lo que está claro es que a un defraudador lo más que le duele son las penas económicas, es decir, las multas, las sanciones, el que tenga que devolver hasta el último euro que ha defraudado es lo más que le duele. Por lo tanto, yo considero Sebastián, que se debería incrementar ese Laura, tipo de... cierras tú. Lo que debe haber es invertir en recursos para que haya muchísimos más inspectores fiscales que además no solo fiscalicen a pequeños, medianos, empresarios, al final las familias que son las que sustentan todos estos ingresos, sino que sobre todo a las grandes fortunas y a los grandes empresarios que son la mayoría los que defraudan. Pero vamos a ver, después de esta primera ronda, porque hemos visto, lo decía Gustavo, lo veíamos en esas imágenes, una alfombra roja prácticamente a Cristiano Ronaldo, vítores a Messi, acuerdos a los que llegan estas grandes figuras, incluso las grandes fortunas. ¿Hay una manera diferente de tratar el fraude fiscal a los que tienen mucho dinero respecto a los asalariados, por ejemplo? La gente les vitorea por su papel protagónico en el fútbol. Han pagado no sé cuántos millones de multas, es decir, no se han ido de ¿Pero rositas. es un trato de favor o no? Pero no se han ido de rositas, han tenido que pagar. Y además, vamos a ver, hay que desmitificar las cosas. Es decir, muchas veces llamamos a fraude fiscal lo que son cambios de interpretación en la norma por parte de Hacienda. Es decir, Hacienda persigue el dinero y de repente interpreta una norma y dice, oiga, usted tiene que haber pagado aquí en España por los derechos que no pagó, que estaban en Luxemburgo, en no sé dónde. Usted pasa por caja. ¿Qué es lo que le ha pasado a los futbolistas? Lo que le pasó a Maxim Huerta, lo que ha pasado a un montón de periodistas o de comunicadores que tenían sus empresas. Vamos a ver, eso es uno. Luego, dos, también, y tengo que decirlo, yo casi me siento objetor fiscal, ¿no? Porque es verdad que los impuestos sirven para la sanidad y para la educación, pero también sirven para los gastos suntuarios, para los derroches, para las dietas, para la burocracia y la grasa. Y en este país se consumen muchísimos recursos de manera inútil. Pero bueno, vamos a ver, una cosa está clara, que es que la mayor parte del fraude fiscal en nuestro país proviene, lo decíamos, de grandes fortunas. ¿Por qué pasa esto? Pero está claro que las grandes fortunas también tienen grandes herramientas para intentar buscar la fórmula. Entonces, ¿conscientemente van al fraude? No, hay una cultura. Es que hay una cultura, ya decían que los grandes despachos que se instauran en todo el mundo tienen especialistas en asesoramiento. Inspectores de Hacienda. O exinspectores de Hacienda, especialistas en asesoramiento para que intenten ahorrarse ese euro o esos millones de euros. Para nosotros es un euro y para eso pero acaba, Héctor, venga, acaba. No, lo que yo estoy hablando que es una cuestión, como decía Gustavo, una cuestión que había una cuestión cultural, pero lo que tenemos que hacer más hincapié en buscar fórmulas para que esas grandes fortunas paguen el dinero que conlleve en función de eso que ingresan y no estén totalmente aportando mayor recursos, no estén... Sebastián, y seguimos. Vamos a escuchar a Sebastián primero. Hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el fraude fiscal, el que defrauda conscientemente a sabiendas de que lo está haciendo, y otra cosa que se utilicen las herramientas legales. Las herramientas legales. Cuando ya estás condenado, estás condenado. No, vamos a ver. Cuando ya estás condenado, y estamos hablando de casos de gente que está condenada. Pero vamos a ver. Que han cometido un delito. Que sí, y quién ha dicho lo contrario. Estamos debatiendo eso. Pero vamos a ver, no. Hay una cuestión. La ley te puede permitir que tú, si eres un buen asesor, si tú le estás asesorando a una empresa, oiga, lo que está dentro de las bonificaciones, dentro de todo lo que puedas evitar pagar a tu cliente, ese es el trabajo de un asesor fiscal. Eso lo tengo yo que defender. Y otra cosa es que el asesor fiscal intente engañar
fuera de la ley, de lo que está permitido en la ley. Sí, ese es el fraude fiscal. Brevemente, Gustavo, 10 segundos, sí, venga. Muy rápido, que las rentas del capital son las que pueden hacer el juego, las rentas del trabajo imposible. No, y luego una cosa es los errores de interpretación, como ha explicado Jorge, y otra cosa es el fraude, inventarse facturas, fraudes del IVA o del IGIC, que son cosas distintas, ¿no? O no dar facturas. Bueno, perdón, vamos a unir también una nueva voz, porque estábamos hablando de inspectores, de la inspección, y creo que Marina tiene un protagonista que va por ese camino. Así es, Miguel Ángel. Tenemos con nosotros al portavoz del Sindicato Técnico de Técnicos de Hacienda, él es Carlos Fernández. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Carlos, ¿dónde están las grandes bolsas de fraude? Hombre, pues lo que ya hemos comentado al principio del programa, ¿no? En Hacienda siempre hemos dicho que se está centrando básicamente en las rentas del trabajo y en las personas ya controladas. Nosotros lo que tenemos que intentar ir hacia el gran fraude, las grandes empresas y los grandes patrimonios. Por primera vez este año, el nuevo plan de control tributario hace mención a que la agencia tributaria va a destinar muchos recursos a la lucha contra los grandes fraudes, es decir, las multinacionales, es decir, los grandes patrimonios. Se va a crear hasta una unidad de vigilancia de grandes patrimonios. Carlos, pero se lo quería preguntar directamente. ¿Se ponen las mismas medidas para luchar contra el fraude fiscal de las grandes empresas? Tradicionalmente nuestro sindicato llevamos más de 10 años diciendo que estamos centrados demasiado en el pequeño contribuyente y que debemos centrarnos ya en el gran contribuyente. No es lo mismo pelear contra un pequeño asesor o un contribuyente pequeño que contra las grandes multinacionales de asesoría con sus grandes abogados, que contra uno pequeño. Evidentemente ha habido muchos incentivos para no llevar a cabo ese control. ¿Es cierto que hasta hace muy poco no había un plan específico contra el fraude fiscal para las grandes fortunas, para las grandes empresas? Efectivamente. Por eso hemos dicho que por primera vez este año el nuevo plan de control tributario se hace mención específica. Una de las críticas que le hacemos todavía a este plan es, por ejemplo, que no se habla específicamente de cuánto personal ni cuántos recursos se van a destinar a esta lucha contra el gran fraude. Actualmente, además, este fraude es el mayor, porque también debemos recordar que estamos dentro de la Unión Europea y, por ejemplo, las multinacionales actualmente funcionan todas dentro del ámbito de la Unión Europea y deberemos ir hacia una unificación fiscal a nivel europeo. El caso más evidente siempre es, por ejemplo, hablamos siempre de las empresas de telefonía móvil que, por ejemplo, facturan directamente de China a una empresa situada en Irlanda. Esta de Irlanda, por ejemplo, factura a su empresa en España y la empresa en España vende los teléfonos móviles a un precio con un margen muy pequeño al que se lo ha vendido la irlandesa, pero mientras se tributa por sociedades en Irlanda, mientras que en España no se tributa por el impuesto Carlos, sobre para sociedades. ir terminando, el fraude fiscal es un delito, pero pocos van a la cárcel. ¿Qué le parece? ¿Hay que aumentar las penas? Desde nuestro sindicato hemos propuesto siempre que se rebaje actualmente el delito fiscal de los 120.000 euros a los 50.000 euros. Y a diferencia de lo que se ha dicho en el debate, el fraude fiscal no es imprescriptible. Actualmente nosotros hemos dicho que para el delito fiscal agravado hay que ampliar el plazo de prescripción hasta los 10 años. Es decir, dar tiempo suficiente a la agencia tributaria y a los medios con los que disponemos para poder enfrentarnos a este gran fraude y poder llevar a gente ante la justicia. Carlos, nos hemos quedado sin tiempo. Carlos Fernández, portavoz del Sindicato Técnico de Hacienda, muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Miguel Ángel, este ha sido el testimonio del portavoz del Sindicato de los Técnicos de Hacienda. No sé qué opinarán el resto de tertulianos. Pues recogemos ese testimonio. Laura, ¿qué te parece lo que decía el portavoz del sindicato? Nosotros hemos tenido varias reuniones con el sindicato. De hecho, hace un año ya presentamos aquí en esta comunidad, en la Comunidad Canaria, que además tiene unos índices bastante complicados, esta economía sumergida. Presentamos nuestra propuesta de oficina antifraude, se la presentamos a Coalición Canaria, al propio presidente Clavijo. Vinieron compañeros de Valencia, donde esta oficina se puso en marcha pues hace 2 años. Sabemos que hay que poner muchos recursos materiales y humanos, pero es lo que llevan pidiendo ellos y no lo llevan pidiendo 1 año ni 2, sino más de 10 años. Realmente lo que hay que hacer es invertir. Si queremos ingresar más dinero para dedicar más dinero a recursos, a servicios sociales, a sanidad y educación, hay que invertir en recursos para perseguir el fraude fiscal. ¿Faltan recursos?
¿Faltan inspectores? Falta recursos, ya lo hemos dicho, y falta cultura. Y yo quiero ir a mi amigo el objetor fiscal de aquí, a Jorge. y a la alfombra roja, Jorge. Que ese es el problema, que la campaña aquella famosa de la Hacienda somos todos, es que los españoles no nos lo creemos. Con Lola Flores. No nos creemos que Hacienda somos todos. Y entonces pasa lo que pasa, porque los países nórdicos destinan una cantidad de impuestos y nadie lo cuestiona, porque no creen, no hacen el argumento que ha hecho Jorge de decir hay parte que se utiliza bien y parte que se utiliza mal. No, todo va a unos servicios públicos que funcionan efectivamente en condiciones. Entonces hay que casar ambos. Jorge, varias cosas que decía el portavoz del sindicato. Sí, bajar el delito fiscal de 120.000 a 50.000 euros, si no me equivoco. Una petición. Y te lanzaba también una... Sí, yo creo que hay la ley del 7 de 2012 declara la imprescriptibilidad, o sea, que tienes que pagar para regularizar y eso no prescribe nunca. Pero bueno, lo miraré y lo consultaré. Estamos caricaturizando a los defraudadores como los grandes millonarios y los ricos y tal, ¿no? Bien, probablemente hay un fraude del que tenga pasta, claro, si no, el que no tiene peces no puede defraudar, ¿no? Pero hay un dato, el 6% del PIB de Canarias, entre el 6 y el 10, porque es un cálculo que no se sabe muy bien. ¿Economía sumergida? Está en la economía sumergida, que también es un fraude. Estamos hablando de entre 4.000 y 6.000 o 7.000 millones de euros. Yo dudo que haya ningún rico en Canarias que defraude, o un conjunto de ricos que defrauden de 6.000 o 7.000 millones. Creo que hay dos tipos de fraude. Creo que los trabajadores no podemos defraudar, los que tienen una nómina están cogidos por el bebé, pero hay una economía que se resiste todavía a aflorar. El año pasado creo que se afloraron 250, 260 millones por la Agencia Tributaria de Canarias, regularizando empleos que no estaban cotizando, trabajos sin declarar, etcétera, etcétera. Y la economía sumergida sigue floreciente, ¿eh? Pero las penas realmente... Bueno, Héctor y Gustavo, venga. Pero realmente este debate surge porque aparecen famosos. No vamos a decir que solo son deportistas de élite o que los aplauden a pesar de ser defraudadores. Y entonces lo que tenemos es que generar un espacio, y coincido, con más medios y más recursos en los que podamos luchar los grandes defraudadores, esas grandes empresas, esas multinacionales a nivel estatal, y también intentar cambiar la cultura, porque coincido, Canarias es una de las comunidades que más economía sumergida hay, y en eso hay que trabajar, pero no tenemos que criminalizar tampoco a esas familias y a esas personas. Yo creo que vuelvo al tema de la cultura. Quiero decir, en un país nórdico, un amigo no le confesaría al otro que ha defraudado a la Hacienda, porque es vergonzoso. Aquí nos invitan a una ronda en el bar. Es decir, tú estás en el bar y dices, he defraudado a Hacienda, y el amigo te dice, te pone una copa y te dice... Pero las estadísticas han cambiado, y te pide que le explique cómo lo has hecho. Quiero decir, lo estoy caricaturizando, pero esta es la realidad. Yo creo que mientras no haya ese reproche social al fraude, seguirá existiendo. Podemos ponerle más medios a la agencia tributaria, obviamente, regularlo mejor. Yo creo que lo de la imprescriptibilidad creo que se refería al delito, al delito y no al pago en vía administrativa, que es otra cosa. Pero en definitiva, cambio cultural, porque si no al final... pero es como aquí el cambio cultural empieza en un sitio, empieza en la educación. Sí, correcto. Y empieza también en la política, que los políticos den ejemplo. Cuando los políticos de este país o de Canarias también han defraudado y han robado muchísimo, y hay muchos casos de corrupción, yo creo que al final la gente entiende, a ver, aquí lo hace todo el mundo, aquí roba el primero que levanta la mano. Entonces, Sebastián, 20 segundos, perdona, Héctor. Esos ingredientes en el Sebastián, 20 segundos para cerrar el debate. Perdona, Héctor, 20 segundos para cerrar el debate, venga. Yo creo que hemos mejorado mucho, Hacienda tiene sistemas de control, no solo ya de los trabajadores, que es verdad que las personas que tienen una nómina están más que controladas con esa nómina y le hacen una retención y está, bueno, pues tienen que pagar, pero desde el punto de vista de los profesionales, incluso desde el punto de vista de las empresas, ya Hacienda es capaz de adivinar el porcentaje de una empresa, es decir, es muy complicado, te controla las compras, en base a las compras lo dejamos aquí, Sebastián. Por lo tanto, yo creo que se ha mejorado, se puede seguir mejorando, yo estoy de acuerdo, y también estoy de acuerdo en que hay que seguir incentivando esa cultura de evitar el fraude fiscal. Pues cerramos este tema aquí, es un tema que da para hablar, y sobre todo cuando tenemos a grandes deportistas pues pagando y yendo a declarar. Pero cambiemos de asunto, Marina, además un asunto bastante, no sé si polémico, pero sí que nos va a poner los pelos de punta. Sobre todo peliagudo, Miguel Ángel, porque hay secretos de Internet que muy pocos conocen. Escuchen, porque hay páginas web que no todos los navegadores tradicionales pueden llegar a encontrar, Miguel Ángel. Pues sí, porque hablamos de tráfico ilegal de armas, de dinero negro y también de pederastia. Es la cara oscura de Internet. Vean.
Diciembre de 2018, aquí en Escaleritas, un barrio ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, la Policía Nacional detiene a un joven de unos 35 años de edad tras encontrar en su vivienda casi 6.000 archivos con pornografía infantil. Hablamos de niñas de unos 2 a 5 años de edad. El contenido era de extrema crudeza. En el registro intervienen más de 40 soportes informáticos. Muchos de estos archivos habían sido compartidos y descargados en lo que se conoce como lo más profundo de Internet, en la dark web. Pero ¿ustedes saben exactamente qué se mueve en la oscuridad de la red? Cuando hablamos de Internet, todos pensamos en lo mismo, en la punta del iceberg. Aquí están los buscadores más conocidos. Ese es el Internet al que todos tenemos acceso, pero ¿sabían que supone tan solo el 10%? El Internet profundo es lo que encontramos debajo. Contiene información privada de todos nosotros, datos personales, bancarios, incluso las conversaciones privadas que tienes por redes sociales. Supone el 80% de Internet. Pero hay un Internet todavía más profundo, una zona en la que la venta de armas, el narcotráfico, el cibercrimen, el terrorismo y la pornografía infantil campan a sus anchas. Es el Internet que no está regulado. Aquí se puede comprar o vender casi cualquier cosa, pero ¿será fácil o difícil introducirnos en las profundidades? Ahí está metido el crimen organizado. Cerramos una entrevista con Deepak, un canario experto en ciberseguridad. Lleva años investigando la parte más oscura de Internet. Me dice que esta es la IP, que está ubicada en España. Nos dice evidentemente que estamos saliendo por Alemania, que estamos en Alemania. Yo sigo teniendo esta IP, pero todo lo que haga va a ir por esta IP. Entonces estoy camuflando mi dirección IP. Aunque nuestro ordenador esté ubicado en España, al introducirnos en la dark web cambia tanto nuestra ubicación como la IP de nuestro ordenador. Estamos navegando por la red de manera completamente anónima. Cualquier tipo de actividad delictiva y legítima que te puedas imaginar va a poder ser encontrada en esta red, ¿no? Queremos comprar dinero falso en euros, pues aquí tienes, ¿no? Evidentemente, venta de drogas. Entonces, bueno, en este portal, por ejemplo, puedes comprar heroína, cocaína, éxtasis, speed, cannabis. Recordemos, el mercado más grande y legal de la droga fue Silk Road, que operó durante la red Tor durante muchísimo tiempo, ¿no? La web llegó a vender 200 millones de dólares en drogas, el mayor portal de Internet dedicado al narcotráfico. El fundador cumple cadena perpetua. Luego, por ejemplo, venta de identidades, pasaportes de Lituania, pasaportes de Holanda, DNIs de diferentes países, República Checa, Dinamarca. La media son unos 500, 550 euros, estamos viendo por ahí. Más o menos. En este caso, para el pasaporte es un poquito más, 1.350, 1.500. ¿Esta persona es una persona real? O sea, ¿tú compras el pasaporte de una persona que tiene ese nombre, ese apellido y ese DNI? Lo que te dicen, que necesitan la foto tuya, pero la misma edad y género para poder casarlo con una persona que se parezca a ti. Y esta persona que se parezca a mí, por ejemplo, puede no saber que vamos a utilizar sus datos. Bueno, sí, armas, ¿no? O sea, madre mía. Es algo que a lo mejor, pues generalmente se habla mucho también, pues aquí si quieres comprar. ¿Y luego que llega directamente a tu casa? Bueno, depende del formato, depende de la forma en la que el ciberdelincuente o el delincuente en este caso se mueva. Existen diferentes mecanismos para poder hacer llegar el arma a los compradores, claro. Ocurría en Múnich, Alemania. Un joven mata a 9 personas y deja a 16 heridas antes de quitarse la vida. El arma fue comprada en el Internet más profundo. Como ven, no son pocos los peligros que se esconden tras esta web, tras la dark web. Tenemos con nosotros a la especialista en protección de datos, ella es Jamie Poveda. ¿Qué tal, Jamie? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Jamie. Bueno, después de lo que hemos visto, en esa primera parte del reportaje, la gente que navega en Internet, ¿tiene que tener claro que si entra en este Internet oscuro puede cometer un delito? Entrar a Internet oscuro no es delito. La cuestión está en lo que hagas cuando estés allí dentro. Si compras o cometes algún tipo de delito, seguirá siendo igual que en la vida real. Hablábamos de dos conceptos, el Internet oscuro y el Internet profundo. ¿Cuál es la diferencia? En realidad tiene que ver con una pequeña confusión de términos. Básicamente es un Internet que no está indexado, es decir, que no podemos encontrar fácilmente a través de los buscadores. Está
un 80% que es el Internet profundo, y un poquito más abajo tenemos todo lo que es el Internet oscuro, que es donde hay unas redes de comunicación y es la que normalmente alberga delitos. ¿Y por qué es peligroso entrar en estas zonas oscuras de Internet? Básicamente porque nos exponemos principalmente a estafas. Se habla mucho de la capacidad de que podamos conseguir contratar sicarios o que podamos entrar a cierto tipo de páginas y participar en un asesinato, participar en algo en vivo, pero muchos de esos son mitos que lo que intentan es captar incautos y estafarles y robarles el dinero. Jamie, ¿en el Internet profundo también navega la policía? Sí. En Internet oscuro tenemos a la policía, tenemos a los malos, tenemos a los que quieren ser anónimos, a los activistas, y también tenemos a la policía que intenta capturar a los malos. Y me imagino que la normativa también, el Código Penal, pues castiga ciertos usos de este Internet. El Código Penal castiga los delitos, se cometan aquí físicamente, se cometan en el Internet normal o se hagan en Internet oscuro. Es igual. ¿Hay muchas posibilidades de que acabemos dentro de un fraude? Sí, sí, pues depende de lo que quieras comprar. Pues, por ejemplo, así como tienes chollos en Google normal, en la dark web, en la Internet oscura, también tienes chollos de diferentes cosas. Hay muchísimas marcas, ¿cómo se llaman? Copias de productos y por chollos. Entonces mucha gente compra y se queda sin la compra. ¿Por qué es tan difícil, Jamie, limitar estos usos en Internet? Porque se basan en el anonimato. Estamos hablando de redes que han sido creadas, infraestructuras que han sido creadas para garantizar el anonimato de las personas que navegan por ahí, con lo cual de ahí que la policía tenga que jugar con ellos al gato y al ratón para intentar descubrir quién es quién. Jamie Poveda, especialista en protección de datos, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte aquí esta noche en El Foco, Miguel Ángel. Pues sí, y no se vayan porque nos vamos unos minutos a publicidad y vamos a ver la segunda parte de un reportaje. Ya verán que si el primero les llamó la atención, el segundo les va a sorprender aún más. En El Foco, buena parte de los contenidos de Internet están escondidos. Nos preguntamos por qué no se pueden encontrar a través de los navegadores tradicionales. Miguel Ángel. Hemos visto que en gran parte de ese Internet profundo nos encontramos venta de armas, venta de drogas, dinero negro y pornografía infantil. Vean. El pánico se expande entre los viandantes. De buenas a primeras, disparan. Un joven de 18 años acaba con la vida de 9 personas. El arma utilizada es una Glock 17, comprada en el mercado negro a través de la dark web. Esta es una pistola marca Glock, calibre 9 milímetros por 9 milímetros Parabellum. El armazón de polímero y el cuerpo de acero. Cargadores a partir de 17 disparos. Y los 3 seguros que tiene los tiene completamente automáticos. Es un arma muy extendida, muy comercializada, es fácil de obtener en el mercado negro y luego la confianza que da es que no falla. ¿Qué pasa en el mundo real? ¿Cualquiera puede adquirir esta pistola? Si es un policía se hace a través todo documentalmente de su jefatura de policía y si es un tirador civil tiene que estar vinculado a una federación deportiva y un club de tiro deportivo. Tiene que estar cualificado mediante examen a través de la Federación Española y Canaria de Tiro. Pero ¿se han detenido a pensar cómo se puede comprar en el Internet más profundo y sin ser descubierto? El dinero virtual se ha convertido en la moneda de cambio en el mercado negro online. En la Darknet se utiliza Bitcoin u otras criptomonedas porque protegen la privacidad y el anonimato mucho mejor que el dinero actual, digamos. Si uno compra algo a través de una transferencia bancaria o de tarjeta, va a quedar registrado la identidad del comprador
que está utilizando esa tarjeta o esa cuenta. Mientras que las cuentas de Bitcoin y de criptomonedas no llevan asociada una identidad, por lo cual son totalmente anónimas. Un anonimato tras el que los criminales se esconden para no ser descubiertos. Canarias se encuentra en el punto de mira de la pornografía infantil. Buena parte de los archivos se comparten en el Internet más oscuro. Pues a buscar pornografía infantil, en este caso anuncian un portal. Aquí evidentemente tienes que tener tú un código de invitación o tienes que registrarte. Pero recordemos que esto, intentar entrar en este sitio ya es una actividad delictiva que nosotros no vamos a hacer. La pornografía infantil, por el mero hecho de descargártela, es delito. Por lo tanto, estamos delinquiendo. Ahí si decimos niñas 6 años, nos van a salir niñas 6 años. Si ponemos niños 3 meses, nos van a salir niños de 3 meses. Siempre que tenemos una operación de pornografía infantil a nivel nacional o a nivel europeo o a nivel internacional, siempre está Las Palmas con 1, 2, 3 o 4 objetivos. Estamos a un nivel de consumo de pornografía infantil muy elevado. Ahí trabaja el crimen organizado. El crimen organizado es muy peligroso. Preguntamos a Alberto, investigador de ciberseguridad. ¿Es peligroso meterse en la dark web? Hay que tener miedo. Hay que tener miedo, sí. ¿Por qué? Todo lo que hagas allí está bajo el escrutinio de gente que no tiene ningún tipo de escrúpulo ni de moral. Y muchos de ellos tienen los conocimientos para hacerte daño. Entonces, el problema es ese. Estás entrando en un sitio donde no existe la ley, nadie va a venir a cuidarte. Y si finalmente hackean tu ordenador, ¿tú puedes ir a la policía, por ejemplo? Hombre, poder puedes. Pero ya te han hackeado, pueden haber utilizado tus datos para cualquier tipo de maldad. ¿qué pueden hacer con tus datos? Chantaje. El chantaje, pueden robar tus datos y, por ejemplo, yo que sé, pueden pedir créditos a tu nombre, que luego tengas que pagarlos tú, porque tienes que demostrar que no has sido tú el que los has pedido. Se estima que más o menos entre el 4 y el 5% de todas las transacciones que pasan por Visa y Mastercard son fraudulentas. ¿Eso qué quiere decir? Que son datos robados que ha utilizado una entidad criminal. Las estafas son el día a día en la dark web. Aunque existen muchas páginas en las que poder contratar los servicios de un sicario, comprar órganos o documentos falsos, lo cierto es que se creó para que las personas pudieran compartir información sin desvelar su identidad, para que pudieran utilizarla, por ejemplo, personas que viven en países en los que no existe la libertad de expresión. Ahora, los criminales están haciendo negocio en las entrañas más oscuras de Internet. Así es, y este ha sido el reportaje que hemos visto ahora mismo y queremos continuar con la siguiente sección. Hablamos de narcotráfico y lo hacemos en Sucedió Aquí. La cocaína, heroína y hachís son las principales sustancias estupefacientes con las que trafican los narcos. Aunque puede llegar por vía aérea, es indiscutible que las grandes cantidades introducidas de una sola vez se realizan por costa. Canarias es una de las puertas de entrada de las drogas a Europa, por lo que se encuentran también en el foco de atención de estas bandas criminales. Durante el 2018 se produjeron diversas operaciones contra el narcotráfico que tuvieron como resultado el desmantelamiento de diversas bandas criminales. Aquí hemos resumido algunas de las más importantes. En el mes de febrero se desmantelaba un grupo que operaba en La Palma y Gran Canaria. En ella se detuvo hasta 11 personas. Otra de las grandes victorias de la Benemérita fue en julio y en la que colaboró la National Crime Agency británica. En esta operación se desmanteló una de las principales organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en Canarias y extremadamente violenta. Se detuvo a 56 personas, se incautó, además de la droga, más de 1 millón de euros en efectivo, 32 vehículos de alta gama, 5 embarcaciones y cuentas y bienes por cerca de 4 millones de euros. En el mes de agosto, la Policía Nacional detiene a 11 personas responsables de introducir en el archipiélago hasta 10 toneladas de hachís al año. También la Policía Nacional, en octubre, detiene en Madrid al capo de una banda criminal responsable de introducir grandes cantidades de estupefacientes en el archipiélago.
En noviembre, la Policía Nacional desmantela una de las organizaciones que más droga introducía en Canarias en ese momento. En la operación se incautó, además de la droga, una embarcación de pesca y varios vehículos. En el mes de diciembre, el Audico da el último golpe al narcotráfico del año. Se detienen a 34 personas responsables de introducir cocaína y hachís a través de guaguas y galleras compradas en la península y que introducían en Canarias a través de los barcos de mercancía. Pero la lucha contra el narcotráfico no descansa. En lo que llevamos de años, ya la Guardia Civil ha desmantelado una organización que introducía grandes cantidades de droga en la isla. Una media de 3 toneladas mensuales en el archipiélago canario, concretamente en el litoral. Para hacer el seguimiento de la actividad delictiva, sobre todo de los cabecillas, se emplearon más de una veintena de agentes. Para las fuerzas de seguridad se trata de un trabajo arduo en el que cualquier error puede dar al traste con una operación que se lleva desarrollando durante años. Los narcotraficantes lo saben y no dudan en poner todo tipo de obstáculos para evitar que se intervengan los cargamentos que llegan hasta nuestras costas. Estos hechos hacen que nos preguntemos qué papel juega Canarias dentro de las rutas del narcotráfico y cómo se distribuye la droga una vez llega hasta nuestras costas. Y lo analizamos, por supuesto, como cada miércoles en nuestra sección de Sucedió Aquí con nuestro criminólogo, con Félix Ríos. ¿Qué tal? Félix, muy buenas noches. Buenas noches, Marina. Bueno, nos hemos dado cuenta de que en 2008 han habido muchísimas operaciones policiales, pero nos da la sensación que por cada una de ellas aparecía una en su lugar. No solamente hubo muchos desmantelamientos de organizaciones, sino que también hubo decomisaciones de alijos. Hay que diferenciarlos. En algunas ocasiones solamente se coge la mercancía y algunos miembros, digamos, de la banda, y en otros lo que se hace es un desmantelamiento total, es decir, se coge toda la organización, con ramificaciones a veces fuera de Canarias, etcétera, y esta gente deja de operar durante un largo tiempo. Ciertamente estamos llegando a un punto en el que ha habido un incremento muy importante de este tipo de operaciones policiales y en ese sentido tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional están trabajando muy bien. Félix, ¿de dónde vienen estos cargamentos? ¿Cuál es su punto de origen? Bueno, en la pantalla podemos ver cómo la cocaína y la heroína fundamentalmente vienen de Sudamérica. En muchas ocasiones vienen a través de aviones o barcos, digamos, nodrizas, que a su vez desembarcan la mercancía en lo que sería veleros de menor calado, por así decirlo. Cuando hablamos de hachís hablamos normalmente de envíos directamente desde Marruecos, donde normalmente lo que se utilizan son o narcopateras para pequeñas cantidades de hachís o bien pequeños veleros o barcos en general de pequeño calado que pueden transportar pues numerosos fardos, ¿no? Las mafias internacionales que operan en Canarias, ¿de dónde provienen? Cada vez las organizaciones son más mixtas, ¿vale? En Canarias están operando desde mafias inglesa, irlandesa, sudamericana y hay mucha presencia marroquí también. Lo que ocurre es que normalmente son, como ya digo, organizaciones mixtas. Normalmente tienen su personal canario o español operando directamente en las islas, que son quienes organizan normalmente la recepción de la droga y la distribución. Y una vez que ese cargamento llega aquí, a nuestras costas, a Canarias, ¿cómo se distribuye? ¿Cómo se almacena? Te lo explico en la pizarra fácilmente. Primero, vamos a poner un ejemplo con el hachís, ¿vale? Cuando el hachís sale de Marruecos, el hachís ya está comprado, es decir, el comprador ya ha dejado lo que sería el dinero y a fondo perdido, porque si hubiera una operación policial en la que se incauta la droga, no tiene derecho a que se le devuelvan el dinero. Llegan a las costas y se descargan los fardos a través normalmente pues, de muleros, por así decirlo, ¿vale? O porteadores que se encargan simplemente de meterse en el agua, con el agua normalmente por la cintura, y en una playa desértica lo que hacen es que descargan en una furgoneta lo que serían los diferentes fardos. Segundo punto, lanzaderas, ¿vale? Las lanzaderas normalmente son furgonetas que van cargadas con la droga y normalmente hay un coche delante y otro detrás que se dedican a verificar si hay algún tipo de operación policial en marcha que pudiera interferir la operación, ¿no? Se trata de que vayan de señuelos delante y que vayan avisando. Pendientes de la seguridad, digamos, del Exacto. operativo, ¿no? Tercer punto, llegamos a las guarderías. Los fardos se guardan en locales donde poco a poco se va distribuyendo y finalmente se llega a lo que sería el menudeo, ¿no? A los pequeños vendedores que en la calle empiezan a vender esas, en el caso del hachís, pues las piedras, etcétera. Tenemos aquí dos ejemplos. Esto sería, por ejemplo, lo que llamaríamos un fardo. Sí. ¿Y cuánto sería exactamente esto? Bueno, esto es una simulación. Vamos a imaginarnos, esto es lo que se llama ficha normalmente, que suele ser, digamos, cada una de las piezas, vamos a imaginar que fuera hachís, de las que se compone un fardo. Los fardos pueden variar, pueden ser de 20 kilos, de 30 kilos, de 40, ha habido hasta de 50. Este sería aproximadamente 20 kilos. Aquí estamos hablando de una ficha aproximadamente de 1 kilo,
estaríamos hablando de que estaríamos en torno a 2.500 euros de valor de droga, depende de si es polen de hachís, si es un hachís de menor calidad, etcétera. Y en el fardo pues estaríamos ya hablando de una cantidad cercana a los 50.000 euros. ¿Están envueltos de alguna manera especial? Sí. ¿Normalmente utilizan algún tipo de material? Normalmente lo que se hace es utilizar plásticos para que de alguna manera si la droga cae al agua o en la descarga o en cualquier otra circunstancia se pueda recuperar. Se han dado casos, incluso yo recuerdo una operación policial en la que antes de que la policía asaltara el barco, por ejemplo, tiraron la droga en un punto, marcaron con un GPS, quedó la droga hundida y se sospechaba que al cabo de unos meses iban a recuperar todo el cargamento. Félix, ¿qué papel juega Canarias en las rutas del narcotráfico? Somos un punto de paso, pero también somos un punto de consumo, ¿vale? Desde aquí, desde Canarias, tenemos mucha costa y es fácil que entre droga y que no sea interceptada. Por cada operación policial que vemos hay mucha droga que también entra de la que nunca nos enteramos. Entonces tenemos esa doble variante. Para determinadas drogas como el hachís, yo creo que somos más consumidores, lo que sería Canarias, pero otras drogas un poco más duras, a lo mejor más bien lo que hacen es un punto de paso para llegar a la península con posterioridad. Félix Ríos, muchísimas gracias. Contamos contigo, por supuesto, como cada semana. El próximo miércoles te volveremos a ver. Y ustedes, si tienen cualquier dato, cualquier cosa que nos quieren contar, ya saben que nos pueden escribir al correo electrónico sucedióaquí@elfoco.es. Nosotros tenemos que ir despidiéndonos, Miguel Ángel. Pues sí, nos tenemos que ir yendo. La verdad es que bastante divulgativa la charla sobre el narcotráfico en Canarias. Nosotros lo tenemos que dejar. Ya saben que volvemos el próximo miércoles con más información, con más actualidad y también con mucho más debate. Muy buenas noches. Hasta la próxima semana.